quiero agradecer sinceramente a los 5 intervinientes en esta mesa lo fácil que me han puesto moderarlas, se han ajustado estrictamente al tiempo, lo cual pues nos deja un margen de maniobra holgado para dar pie a las intervenciones de todos los presentes, tanto aquí en la sala como los que nos están siguiendo online. Es el momento, por lo tanto, de que el público participe. Sí, Chisco. La verdad es que es un placer estar en esta sesión tradicional en la cual tenemos a unos maestros que en ese sistema emisor-receptor nos habéis estado dando magníficas charlas, poco interactivas hasta ahora, y por lo tanto las intervenciones hubieran sido muy interesantes siendo online, no sé, ¿no? Manuel, yo también tengo 25 años, el problema es que los tengo más de 2 veces, entonces así todo me siento joven. Pero tuiteo poco, entre otras cosas porque cuando tuiteo interfiero con los tuits de mis alumnos, de mis hijos, y llega un momento en que prefiero no saber. Nada, habría muchas preguntas por hacer y habría probablemente, y no me querría enrollar demasiado. Sí hacer un comentario a la provocación que nos hace Jordi con el tema de los pedagogos y los ingenieros. Yo soy ingeniero. Y claro, los ingenieros nos caracterizamos muchas veces porque no sabemos muchas cosas, pero tenemos una cierta intencionalidad. Nos gusta construir, nos gusta hacer cosas que funcionen, y cuando intentamos hacerlas desde la teoría corremos el riesgo de teorizar mucho y finalmente no hacer nada y no crear nada. Por lo tanto, finalmente tiramos por la línea directa y nos lanzamos a la piscina, hacemos serious games, hacemos lo que sea. Los que estáis en la mesa, la mayoría sois ingenieros y habéis presentado productos concretos. Esos productos tienen la ventaja que permiten probablemente a los que teorizan analizarlos y ver si son pedagógicamente correctos o no. En cualquier caso, esa característica es interesante desde mi punto de vista. Si tuviera que volver a elegir, continuaría eligiendo ser ingeniero. Como decía, no querría enrollarme demasiado. Lo que sí es verdad es que en toda esta cuestión del aprendizaje, del rol que tiene el profesor y el estudiante, el alumno, el aprendiz, aparece un concepto del maestro. Y el maestro es alguien que acompaña a otro que quiere conseguir unos objetivos. Y ese otro tiene que conseguir los objetivos por sí mismo. Y para conseguirlos quizá, como comentábamos hace un rato, se encontrará con un muro y ese muro parecerá inalcanzable. Y ese muro inalcanzable debe poder subirse por una escalera escondida. Y esa escalera escondida seguramente será el maestro quien le ayude a quien debe superar el muro a encontrarla. Lo que es problemático y muchas veces yo creo que nos perdemos es que también vamos por la vía rápida, nos cargamos a ese aprendiz a la espalda y le subimos nosotros al muro. Y ese para mí es uno de los grandes problemas en los que caemos cuando intentamos utilizar tecnología de determinadas formas. Nada más. Sí, bueno, yo tengo que decir por mis primeras provocaciones y alusiones que hay ingenieros y pedagogos, como todo está dicho. Yo he hecho referencia a uno, precisamente, del cual quería leer una cita. Después les diré quién es. Dice, si estudiamos el aprendizaje como una ciencia de datos, podemos hacer ingeniería inversa del cerebro humano y diseñar, dice Taylor, ¿no? Ayudarme, cortar las técnicas de aprendizaje para maximizar las posibilidades de éxito de los estudiantes. Esta es la mayor revolución que puede ocurrir en educación, convirtiéndola en una ciencia orientada por datos y no, dice literalmente, un conjunto medieval de rumores
que se traspasan los profesores unos a otros. Entonces, esto lo dice Sebastian Thrun, este señor que cree haber inventado los MOOCs, cosa que es mentira, y que últimamente, bueno, dio una entrevista en la que reconocía que lo que hacía en Udacity no tenía la suficiente calidad como para triunfar y que se pasaba al mundo empresarial porque en las empresas los empleados no tienen más narices que acabar el curso porque el jefe se lo va a mandar. Cosa que cuando haces un MOOC y la gente se matricula en el mundo, pues ya no tienen más, se lo pueden dejar, ¿no? Y por eso esas tasas del 5% de finalizar. Me refería a este tipo de mentalidades y era un poco una provocación, efectivamente. A mí me chiflan los serious games y las ideas que hay detrás. Las ideas creo que son pedagógicamente innovadoras, ¿no? De cómo se aprende. Parte de los serious games, de dar puntos por hacer cosas, como a mí no me interesa lo más mínimo, tengo la impresión de que a los alumnos no les va a motivar. Y ya que tengo la palabra y el moderador está tan contento con nosotros, me gustaría provocar un poco más. Y provocar un poco más es dos cosas. Primera, olvidemos el concepto de nativos digitales. Es un mito, no existen los nativos digitales. Y hace años que lo sabemos. Todas las investigaciones empíricas demuestran que sí, tienen facilidad con la tecnología, pero eso no les ha cambiado el cerebro, como dijo la gente que acuñó este término, etcétera. Por lo tanto, nos vamos a encontrar con ejemplos de todo, en todas las edades. De hecho, aquí hay unos cuantos seniles digitales o viejos digitales, o como quieran llamarle, que les damos sopas con onda a los chavales de 14 años manejando cualquier herramienta tecnológica. Y en segundo lugar, hay otra asunción que es falsa, que es a nuestros alumnos les encantan las TIC, alumnos de la universidad. A ver, les encantan algunas y otras no. El aula virtual que se cierra a las 12 de la noche, a las 12 y 1 minuto, que no te deja enviar al trabajo, no les encanta. Turnitin o cualquier software de detección de plagio no les encanta. Es decir, nosotros utilizamos la tecnología para muchas cosas y no todas son didácticas. Ahí la empleamos en muchas ocasiones para el comando y el control y para la gestión y para llevar a todos los alumnos, ponerlos rectos y hacer que marchen con una buena compañía del ejército al destino que nosotros les marcamos, y eso no les gusta a nuestros estudiantes. Por lo tanto, algunas de las TIC que usamos en las universidades, lo siento, pero eso no es pedagogía o no es aprendizaje, es comando y control. Simplemente les damos órdenes y comprobamos con ella que lo hacen. Los formularios de Moodle, perdón, los formularios no, los exámenes estos, los cuestionarios de Moodle, esos que cuando el relojito llega a 0 desaparece de la pantalla y les da la nota, les aseguro que no les gustan nada a los estudiantes. Por lo tanto, el problema de la tecnología no es, y vuelvo a Alicia al principio de la sesión, no es si inherentemente va a cambiar el mundo y el aprendizaje y no tenemos más remedio que subirnos al carro o quedarnos atrás. Como dijo un personaje de Alicia en el País de las Maravillas, el problema es quién manda aquí. Es decir, y cómo redistribuye el poder. En las universidades no se pone la tecnología que quieren los alumnos, ni siquiera la que queremos los profesores. Se pone la tecnología que quiere quien manda. Y toda introducción de tecnología altera relaciones de poder. Y eso, sin analizar eso, es muy difícil que entendamos las actitudes de mucha gente. ¿Por qué los médicos han tardado 20 años en utilizar ordenadores mientras las enfermeras los utilizaban? Pues posiblemente porque los médicos manden más. Porque es más que probable que en una universidad, bueno, no sé, voy a ofender a más gente, bueno, da igual, los catedráticos y los gestores utilicen menos los ordenadores que los ayudantes? Pues porque mandan más. Es decir, hay que estudiar las relaciones de poder que alteran estas tecnologías, tanto entre instituciones como dentro de una institución entre las personas. Y el Learning Analytics está muy bien y es muy interesante, pero en manos de tontos puede ser muy peligroso. La parte más desarrollada del Learning Analytics es el Business Analytics. Bien, ¿para qué sirve? Pues sirve para que esas universidades que cobran $50.000 por curso no pierdan alumnos. Hay una alarma que suena cuando un estudiante parece que vaya a dejárselo, y eso se predice con sus interacciones en el entorno virtual de aprendizaje. Se enciende el semáforo y entonces los profesores se movilizan de todas las maneras para que no se deje el curso y por lo tanto el año que viene siga pagando $50.000. Eso lo vamos a ver implementado en nuestras aulas virtuales en cuestión de meses o de años. Cosas más interesantes como el Social Learning Analytics van a costar más. ¿De acuerdo? Y finalmente, el uso de Big Data y de Learning Analytics para aplicaciones de aprendizaje adaptativo
no me digan que no dan un poco de miedo cuando empiezan a proponerse para niños de menos de 6 años, niños de infantil y aplicaciones de tablet en el que se supone que eso va a desarrollar cognitivamente sus habilidades a través de juegos que el ordenador con algoritmos va a determinar en función de estilos de aprendizaje y cosas por el estilo. Hay cierto tipo de prevenciones que deberíamos tomar. Está muy bien que haya emprendedores y empresas, inversionistas y capital riesgo y angel investors y todo lo que quieran. Pero luego hay una cosa que se llama control de calidad. Si una empresa pone un medicamento a la venta sin haber demostrado que ese medicamento es eficaz, le cierran el chiringuito. Pues en educación y en nuevas tecnologías hay mucha gente que está montando chiringuitos, vendiendo humo sin haber demostrado que eso sirva para nada. Y no hay ningún tipo de regulación ni de garantía. A eso me refería con las críticas que hacía antes a la Learning Analytics. Veo alguna cara que dice así, que gente que me está provocando. Ya hemos calentado el ambiente, y ahora lo que nos va a faltar es tiempo, como alarguemos mucho las intervenciones. Vamos a tratar de ser sintéticos. Por ahí tenemos 2 intervenciones, independientemente. Luego daremos paso también online, alguna de las que tengamos, que seguro que también la red está que arde. Adelante. Sí, buenos días. Me llamo María Cadilla y soy profesora en la Universidad Complutense en Ciencias de la Información. Quiero agradecer ante todos a todos los ponentes por las clases magistrales que nos han ofrecido brevemente y decir que yo también he caído en la provocación de Jordi Adell y quisiera hacer una reflexión o plantear una reflexión, pero desde un punto de vista más global, enfocado más bien hacia el desarrollo social, ¿no? Yo trabajo temas de comunicación y desarrollo social también, y tiene relación en parte con 2 fenómenos que ha mencionado en su intervención y que por una parte es la implicación de Internet en la educación y por otra parte en esa función social de la universidad, que creo que es muy importante, ¿no? Creo que todos en el aula percibimos a diario que, aunque Internet ha favorecido el desarrollo de múltiples conocimientos y destrezas y competencias, ahora que hablamos de competencias, también ha contribuido, no sé si a destruir, pero sí un poco a deteriorar un poco otras, ¿no? Y son aquellas que tienen, entre otras, aquellas que tienen relación con aspectos cognitivos, con el desarrollo de capacidad crítica, de reflexión, de capacidad analítica. Yo lo veo en el aula, imagino que todos habitualmente lo vemos, que se refleja en los resultados de sus trabajos. Los alumnos ya no leen, hacen barridos visuales de la información que tienen delante y, en consecuencia, no procesan, no sintetizan y luego nos ofrecen trabajos que la mayor parte de las veces son corta y pega. Y lo que es peor es que están asumiendo que esa función y ese trabajo, esa manera de trabajar es totalmente lícita, totalmente aceptada y que no tienen que ir más allá. Entonces, mi planteamiento es que trabajar en estas competencias también forma parte de la misión esencial de la universidad. O sea, formamos personas que desarrollen ciertas capacidades para desenvolverse en su entorno social, económico, cultural, a todos los niveles. Y mi pregunta al hilo de esto es cómo conjugamos eso con esa visión, como usted ha dicho, ingenieril o esa tendencia que nos aboca a pensar solamente en ofrecer cuantas más tecnologías mejor y cuantos más recursos educativos mejor. ¿Cómo congeniamos eso con otra de las funciones principales de la universidad y, en consecuencia, del docente también? Muchas gracias. Para que no nos acusen de clase magistral, vamos a seguir espolvoreando las intervenciones, ¿vale? Y así tenemos distintos puntos de vista y luego ya podemos también entrar a dar una valoración desde aquí. La siguiente persona que está a su lado, preséntese, por favor. Yo me llamo Susana Ramírez y doy clase de archivística, pertenezco al Departamento de Ciencias y Técnicas Historiográficas y Arqueología y doy clase en la Facultad de Documentación. Se lo digo para hacerles solamente una pregunta. ¿Por qué ahora mismo todos los proyectos de innovación docente pasan por el uso de las nuevas tecnologías? Y también online, creo que es el momento de darles voz a los internautas. He seleccionado 4, voy a hacer si quieren 2 y si da tiempo pues puedo hacer las otras 2. Una sería cómo evitar que los alumnos se dispersen con tantos estímulos de las redes sociales, no pueden perder la concentración. Y la otra sería cómo evaluar a estudiantes universitarios competencias actitudinales tecnológicas con ratio un profesor 50 alumnos.
Sí, y tenía también por aquí a Javier Uceda, que antes también había pedido. Sí, quería traer a consideración otro elemento y oír la opinión de los ponentes. Cuando se habla de la relación de poder y el peso de la institución a la que uno pertenece para utilizar todas las herramientas y lo que está condicionado por esa realidad, yo creo que se está produciendo también un proceso que es justamente el contrario, en el sentido de que hoy casi cualquiera, un profesor a título individual, puede emplear un conjunto de herramientas que están disponibles para todos, desde luego los servicios de correo, las redes sociales, etcétera, etcétera, pero incluso algunas, como las que Google está ofreciendo o anunciando ese aula virtual, que no sé cómo se llama ahora mismo, no recuerdo el nombre, que permiten a uno desconectarse completamente de la institución y jugar con su colectivo de estudiantes, al contrario, al margen de cualquier relación institucional en el sistema. Y esto genera un efecto completamente distinto del que decíamos antes. ¿Esto es así o está produciéndose? O por contra, esto es una cuestión de carácter marginal. Bien, ahora pasamos aquí la pelota para que intervengan nuestros ponentes. Por favor, como queráis, independientemente. Vale. Voy a hacer una contraprovocación. Entonces, ante el exceso de tecnología, yo propongo salir del fuerte y, tomando una expresión infame en el mundo del software libre, embrace, extend and extinguish. Es adoptar, extender y no extinguir, pero sí adoptar las propias cosas que no vemos como, que vemos como amenazas. Entonces, desde un punto de vista de los alumnos copian y pegan muchos contenidos, aparte de decir que no aceptamos copiar y pegar y que si el contenido no es legible enteramente, y eso lo hacemos nosotros cuando leemos trabajos hechos por alumnos, nosotros mismos escaneamos primero para ver si tiene sentido lo que estamos leyendo. Es una técnica tremendamente útil y ellos no solamente tienen que usarla, sino que tienen que usarla bien. Y usarla bien significa ser capaces de escribirlo para que sea capaz de superar una detección rápida de este tipo. Yo tengo un sistema de detección de plagio. Sirve solamente para programar ordenador, sirve solamente para un corpus cerrado, no busca en toda Internet, pero en programación es complicado encontrar tu programa en otro sitio. Se usa en varias universidades y les pongo el código en la pizarra el primer día. Les digo, mira, aquí os lo podéis bajar y lo podéis probar y podéis jugar con él todo lo que queráis. Ahora, si me salta una alerta de que vuestra práctica se parece mucho a la de un vecino, ¿a quién podéis culpar solo a vosotros? Y eso me parece más como los carteles que cuando vas a la carretera te dicen a qué velocidad vas, en lugar del policía que te espera detrás de la señal con una cámara para ver a qué velocidad vas y ponerte la multa. Te estoy diciendo lo que estoy haciendo y lo estoy haciendo de forma abierta y utilizando las mismas tecnologías que voy a utilizar para luego detectarlo. Paso pelota. Muy bien tu intervención para contestar, Javier. Esa sería una iniciativa de un profesor innovador que utiliza la tecnología y se salta o no se salta convenciones. Sin embargo, es cierto que ocurren los dos fenómenos a la vez. Desde profesores que, gracias a la tecnología, pueden tener iniciativas que no esperen a la institución, pero también tenemos todo lo contrario. Es decir, el uso, por ejemplo, de aplicaciones de plagio que obligan a todos los estudiantes a pasar por allí antes de poder subir al aula virtual el trabajo para ser corregido por el profesor, implica una presunción de culpabilidad inicial e implica un ambiente de desconfianza entre profesores y estudiantes. ¿Y eso cómo se consigue? Pues a base de profesores saturados de trabajo, que tienen que corregir cientos de trabajos todos los años, y de alumnos que están acostumbrados a ser masa, es decir, a ser uno entre 1000 y la probabilidad de ser pillados es mínima. En ese sentido, quizá clases más pequeñas, trabajos que ellos quieran hacer también, es decir, trabajos que les interesen a ellos, y una mezcla de un buen uso de la tecnología puesta al servicio de los fines que persigues en la asignatura, para leer, etcétera, podría ser solución a este tipo de cuestiones. Pero lo que quiero decir es que frente a algún discurso que vemos, os pondré un ejemplo, el informe Horizon.
Es un ejemplo de este tipo de discurso, en el que parece que haya una serie de tecnologías que tengan vida propia. Y esas tecnologías están ahí y nos subimos al carro, como he dicho antes, o nos quedamos atrás. La adopción de tecnología en las universidades es mucho más compleja y sus efectos mucho más complejos de lo que una mesa redonda y una provocación de uno de sus participantes pueda explicar. Están los dos efectos, desde arriba como el elemento de poder y desde abajo como elemento de rebelión y en contra del poder en este caso. ¿Cuál de las dos triunfará? Quizá Faraón Llorés nos lo explique después. Por aportar al debate, yo no pienso que haya una tecnología buena docente y otras no, y otras que caigan, es el uso. Yo no sé si usted conocen a Bart Simpson, que por si no le conocen es un niño, un alumno, que su religión dice le impide hacer deberes, o que piensa que cuando entrega el libro al acabar el curso, si lo entrega en el envoltorio original, le da puntos por nuevo y porque está usado. Y hay un episodio en el cual llega un profesor muy innovador y lo que les pide es a todos los alumnos que quemen los libros. Entonces todos los alumnos queman los libros, excepto Bart Simpson, que cuando dicen, oye, ¿por qué no queman los libros? Dice, yo no hago deberes. Eso mismo nos ocurre con la tecnología. Es posible que usen el Twitter y que estén súper... Pero cuando le ponemos a decir que lo usen de forma didáctica o dentro del entorno de aprendizaje, nos dicen que no les gusta. No es cuestión de una tecnología y sí, otra no. Y también, además, cuando en este contexto de hacer deberes o no hacer deberes, el tema de Learning Analytics, que va dejando una serie de datos, esto es como los médicos, es decir, nadie piensa en su sano juicio que por mucha tecnología que tenga un médico que nos dé la analítica, pues vamos a dejar que el ordenador nos diagnostique. Pero, sin embargo, si un médico tiene a su disposición una serie de datos que le pueden ayudar, pues, hombre, eso va a venir bien. Y el tercer y último apunte con respecto a lo de los de anticopia, etcétera, es que los profesores somos un poco así. Entonces, el mundo está cambiando. Los alumnos pueden copiar, pueden cortar y pegar. ¿Y nosotros qué hacemos? Poner sistemas antiplagio. ¿Por qué? Porque seguimos haciendo lo de siempre. Y ponemos sistemas para poder hacerlo de siempre. Se trata de otra cosa. Si corta y pega, pregúntale por qué ha cortado eso y no lo ha cortado en otro sitio. ¿Por qué lo ha juntado? ¿Por qué lo ha pegado? ¿Por qué ha cortado de ese sitio y no de otros? Cambiemos un poco la forma. No estemos constantemente queriendo hacer lo mismo y usando la tecnología para por ejemplo, evitar el corta y pega, que puede ser perfectamente válido. Bueno, pues por intentar combinar cosas que no se han respondido, por ahí se hablaba del sobreestímulo, por ejemplo, de las redes sociales, ¿no? Yo creo que, enlazando con lo que acaba de decir Ángel, la tecnología yo creo que es neutra, no es buena ni mala, los usos son buenos o malos. Entonces debemos intentar enfocar el uso de una red social cuando tenga sentido en el contexto de nuestras asignaturas para buscar ese beneficio final del aprendizaje. Y al final lo que no podemos negar es que la red social no es que los vaya a distraer por estar en nuestra asignatura, es que la red social los va a distraer porque viven inmersos en sus redes sociales. Y eso ha cambiado, es decir, ahora puedes ver que una persona está en su habitación estudiando, viendo una serie y contestando a las redes sociales. Y es su contexto. ¿Lo distrae o no? No sé si lo distraerá, pero es su forma de trabajar. Entonces no creo que eso sea una cuestión que sea para decir no voy a usar las redes sociales porque los distrae. No va a influir, ¿no? Y también ha salido por aquí el tema de las herramientas. Yo creo que el tema de la gestión universitaria, un tema apasionante, es un poco el balance entre adoptar oficialmente unas herramientas frente a cosas que no se pueden adoptar, pues porque no hay masa crítica para adoptarlo, no hay dinero para adoptarlo, no hay formación suficiente, pero eso no puedes evitar que estamos en un contexto donde la libertad de cátedra se utiliza para muchas cosas mal, bueno, pues esta a lo mejor es una cosa que se utiliza bien, porque también podemos ir descubriendo nuestras propias fuentes de innovación y incorporándolas y a lo mejor decidiendo que no tienen sentido o intentando que acaben subiendo y elevándose a un gobierno. Y con esto un poco también se hablaba de todos los proyectos de innovación tienen que ser de tecnología. No, yo creo que todas las universidades se combinan proyectos de tecnología con proyectos de no tecnología. Lo que pasa es que desde el punto de vista de innovación llama mucho más la atención a la gente poder utilizar una herramienta como elemento de innovación. Por eso se desbalancean, pero puede haber perfectos
proyectos de innovación que no utilizan tecnología, donde la tecnología no es el centro, se utiliza como herramienta. Y realmente ¿qué es lo que se debería buscar en los proyectos de innovación? No utilizar la herramienta es la innovación, no, es utilizar la herramienta para algo. Entonces, a lo mejor si lo vemos así, vemos que todos los proyectos de innovación se van al otro lado. Son proyectos de innovación, no hablemos de tecnología. Sí, solo añadir una cosa, y es que el adjetivo de innovación es importante. Innovación didáctica o innovación pedagógica no es equivalente a innovación tecnológica, y viceversa. Innovación tecnológica muchas veces no implica innovación didáctica en absoluto. Y sobre el tema de las tecnologías, lo de las tecnologías son neutras. A ver, no sé si estaría muy de acuerdo con que sean neutras. Las hacen personas e instituciones con propósito, por lo tanto, asumen los objetivos de las personas, y las personas no somos neutras. Lo que pasa es que la tecnología, bueno, tiene una vida muy compleja, la vida social de la tecnología. Podríamos distinguir un contexto de creación, donde el inventor o el grupo la diseña con ciertos objetivos en mente, y un contexto de apropiación y uso, en el que los usuarios las utilizamos y en ocasiones las usamos para cosas que no han sido pensadas. La Internet, les recuerdo que surgió como una red militar de comando y control, que cayó en manos de una panda de hippies universitarios y se dan cuenta que se servía para otras muchas cosas. El primer grupo de news que nació se llamaba Sexo, Drogas y Rock and Roll. Es literal, no me lo acabo de inventar. Por lo tanto, la Internet, que es una red que nació en un ámbito militar, acabó utilizándose de otra manera. Y es que hay un sinfín de tecnologías. Lo que pasa es que en muchas ocasiones el nivel, el grado de, ¿cómo diría?, el filo, lo afiladas que están ciertas herramientas, las convierte en inútiles para nada más que para lo que han sido creadas. Les pondré un ejemplo. Un campus virtual no sirve para muchas cosas más que para dar clase. Tiene aulas, tiene roles, etcétera. Pero un blog es una herramienta muy flexible. Con un blog publicas una revista, puedes dar clase incluso, tus alumnos pueden expresarse, es decir, una herramienta muy flexible. Lo único que tiene un blog es cronología a la hora de ordenar las cosas, y ahora ni eso siquiera. Por lo tanto, en función del tipo de herramienta, los usuarios las podemos usar para muchas cosas. Esa sería un poco mi postura sobre el tema. Y, desde luego, los profesores universitarios tenemos la responsabilidad de apropiarnos de esas tecnologías y ponerlas al servicio de nuestros objetivos didácticos y de nuestra manera de entender la enseñanza y el aprendizaje. No esperar a que la institución nos forme, otra cosa que algún día deberíamos hablar, ni esperar bueno, que de alguna manera el contexto nos obligue a ello. Pero yo reconocería que hay un exceso, como preguntaba la compañera, hay un exceso de convocatorias de innovación en las nuestras universidades muy vinculadas a las TIC, cuando en ocasiones quizá deberíamos plantearnos cosas con la organización, por ejemplo, de la docencia de las prácticas, o con otro tipo de planteamientos donde las nuevas tecnologías se usen de manera invisible. De hecho, ese debería ser el fin de la tecnología, invisibilizarse, hacerse tan normal y natural que ya no pensemos en ella. Nadie piensa en los relojes, de hecho la mayor parte de la gente ya ni lleva. Y nadie ha pensado esta mañana en los zapatos, pero los zapatos que llevan todos ustedes son tecnología. Lo único es que hace años que ya no pensamos en ellos. La Internet algún día será así. Será tan natural en nuestra manera de hacer las cosas que no pensaremos en ella. Pero será mucho más allá del 2020, tranquilos. Ya nos queda trabajo, 2020, nos queda trabajo para mucho tiempo. Sí, bueno, yo quería hacer una declaración de principios. Yo soy Edmundo Tobar y soy ingeniero, entonces estoy en este lado. Pero lo que sí que creo es que voy a entenderme mejor con Jordi que con mi hija, que está estudiando filosofía. Y ella es una nativa digital y constato que maneja mucho, que se mueve mucho mejor en el entorno tecnológico de redes sociales que yo mismo. Entonces, bueno, quería contestar. Yo creo que ha habido varias preguntas que se han referido un poco también al tema del papel tecnológico, del papel de la tecnología en las organizaciones. Y yo creo que la conclusión es un poco de algo que se está debatiendo también en todo tipo de organizaciones, que además de la que Javier sabe mucho, que es de intentar declarar, identificar cuál es el rol de los departamentos de tecnología en las organizaciones con respecto de cuál es la misión de estas, acerca de la gobernanza de la tecnología de información. Si esto es difícil que lo asuman las organizaciones que tienen un carácter
de lucro en muchas ocasiones, pues más quizás en las universidades aún, ¿no? Porque estamos hablando del estatus que tienen, el rol del estatus que tiene el profesor, etcétera. Pero mi opinión es que, desde luego, sí que la tecnología, como también ha dicho Francisco, la tecnología debe ser es un activo más de la organización. En este caso estamos hablando de las universidades y todo el activo se debe poner en servicio de lo que pretende la organización. La organización, al final, como universidad también, tenemos que rendir cuentas. Universidad pública, pues a la sociedad, a quien nos financia, a la sociedad en general, y tenemos que justificar cómo estamos utilizando todos nuestros recursos de acuerdo a lo que pretendemos. Entonces, efectivamente, nosotros en nuestro entorno, parte de la plantilla, pero ya no estoy hablando solamente de profesorado, sino que estoy hablando también de los propios servicios que dan soporte pedagógicos, de innovación educativa, etcétera, que dan soporte a los objetivos de la propia organización. Todos deberían trabajar en pro de los objetivos de esa universidad. Claro, entonces, evidentemente, no podemos, bueno, se van a dar también circunstancias en las que si no establecemos claramente unas políticas de cómo llevar a cabo esto y de cómo asegurar que efectivamente estamos trabajando en pro de la universidad, pues es difícilmente controlable. Lo que sí que es cierto, estamos en un entorno en el que es muy fácil participar de comunidades, pero cuidado por parte de los rectores y de la dirección de la universidad, que también se está poniendo la marca y la reputación de la propia universidad en cualquier tipo de iniciativa promovida individualmente, que puede ser muy brillante y que realmente dé valor a la universidad, o también puede ser todo lo contrario. Entonces, eso es misión y responsabilidad también de los rectores de la universidad. Muchas gracias. Lamentablemente, el tiempo es real, no es virtual, no es digital, se nos va entre los dedos y el alimento que nos espera pues también lo es, como la sensación de hambre que nos abate a estas alturas. Así que quiero finalizar ya esta mesa redonda con una reflexión final en relación con la pregunta que se nos planteaba sobre si estaba cambiando la forma de impartir docencia. Quizá en esta sala tuviéramos respuestas muy distintas en función de nuestras experiencias personales, pero lo que yo creo que convendríamos todos en esta sala es que todos entendemos que debe cambiar la forma de impartirse docencia. Esto es lo que nos ha traído aquí, sin duda, por la temática, es lo que los ponentes han tratado de demostrar con sus intervenciones. Quiero agradecerles a todos ellos su participación, la invitación que la Cátedra UNESCO nos ha hecho de estar aquí hoy, compartiendo nuestros puntos de vista con todos ustedes, y desearles que tengan ahora una feliz comida. Saben que la jornada continúa dentro de una hora, de manera que a las 3 tendrán la conferencia del profesor Faraón Llorens acerca del Digital Rethinking. Tenemos una hora para comer. Buen provecho a todos. Gracias.